¿Qué quieres ahora, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa? ¿Qué haces así? Vamos a grabar el vídeo, habíamos quedado para ahora. Más tarde hemos dicho, ¿no? No, hombre, ahora. Hostia, bueno, pasa. Vamos. Ya que estamos, ya me has jodido la siesta. Vamos, anda. Vamos, O sea, David, tío, hostia. Encima que vienes aquí y me jodes la siesta y con exigencia me vienes. Vamos a trabajar, Coño, coño. dale, hombre, dale ya. Vale. Buenas, somos David y Miki del primer curso de deporte del Instituto Josep Tapiró y hoy os vamos a explicar un poco el funcionamiento del crawl y más en concreto la parte de la respiración. Vale, ahora os voy a explicar un poco más sobre el estilo crawl. El estilo crawl es el estilo más utilizado entre los nadadores porque es el primero que se aprende en cuanto te inicias en la natación. Hace falta añadir que es el más rápido de todos ellos. Se puede resumir en que este estilo consiste en nadar boca abajo, con un batido de piernas y de brazos alternativamente. Para ello, la superficie del agua debe estar situada a la altura del nacimiento del pelo, por aquí. ¿Si eres calvo? Si eres calvo, no te nace el pelo. Nosotros en este vídeo, pero, nos vamos a centrar más en la respiración del estilo crawl. Un buen nadador no debe tener nunca un lado ciego. ¿Y qué es un lado ciego? Pues sería respirar siempre hacia el mismo lado. Debes saber respirar hacia ambos lados, y concretamente hacerlo cada 3 brazadas. Eso se llamaría una respiración bilateral. Este tipo de respiración te puede servir para controlar la vista a los demás contrincantes en una competición. Aún así, en carreras de larga distancia se utilizan 4 brazadas. Bueno, ahora os vamos a explicar un poco más cómo es la respiración en el estilo crawl. La respiración es muy importante para no afectar al equilibrio y a la eficacia de los movimientos. Para realizar esta técnica correctamente, debemos estar cómodos con la rotación del cuerpo, que acompaña los movimientos de empuje de la brazada, que es lo que nombramos Rolido. Perfecto. Mismo. La respiración en crawl está dividida en 2 fases, la rotación y la vuelta a la posición base. Bueno, pues ahora vamos a poner todo esto que hemos dicho en práctica. Vamos a ir a la piscina y David nadará haciendo una respiración cada 2 brazadas y yo haré la respiración bilateral haciéndola cada 3 brazadas. Ya estamos listos, David está en el agua a punto para nadar y yo desde aquí voy a analizar los errores que comete. Ahora tenemos a Miki en el agua y os va a enseñar cómo realizar correctamente el estilo crawl y su respiración. Bueno, pues nada, ya hemos acabado, ¿no? Sí, tío, ya está, ya hemos hecho el trabajo. Ha sido duro, una tarde dura, ¿eh? Sí. Pero bueno, Ya está hecho. ya está hecho. Ya está. Nos vemos el lunes, loco. Bueno, tío. Venga, nene. Que vaya bien, chato. Joder, por fin, macho. Por fin saliendo. Echar un ratillo. Toda la tarde perdida, tío. Con un vídeo. Suerte que le he dicho que viniese más tarde. Las 7:38. Toda la tarde perdida, tío. Voy a echarme un rato hasta la hora de cenar. Vamos a centrar sobre todo en la respiración del estilo del crawl. Un buen nadador no debe tener nunca un lado... No. ¿Por qué te ríes, verdad? Porque he dicho, no debe tener nunca. ¿Qué? Ah, estaba bien. Sí, con mano.
No he visto nunca ahí... para esto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo vas esa cara, mano? Empieza otra vez. Joder, macho. ¿Quién coño es ahora? ¿Y cojones quién es, tío? ¿Qué pasa, tío? Me el ojo por aquí, tío. Esta es. Esta es. Con la mami, a ver. ¡Ay, qué lindo!